Muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me permiten de compartir con ustedes el tema de reconocimiento de variables anatómicas relevantes de la vía biliar para disminuir la incidencia de lesiones quirúrgicas. Quiero disculparme, ya que por motivos de salud no puedo estar físicamente compartiendo con ustedes en este momento, pero a través de este video quiero explicar de una forma sencilla las diferentes variables anatómicas que podemos encontrar en la vía biliar para así disminuir las lesiones en las colecistectomías. Para el cirujano es importante tener claro la anatomía de las diferentes estructuras con las que se trabajarán en el acto quirúrgico, en este caso el de las vías biliares. Como sabemos, en medicina todo puede ser posible y cada paciente es totalmente diferente uno a otro. El mismo procedimiento quirúrgico para el cirujano puede ser difícil en un paciente o fácil en otro. Todo va a depender de la inflamación que pueda encontrar, de la anatomía y sus variantes. Las variantes anatómicas de las vías biliares son frecuentes. Reconocerlas es importante para evitar lesiones incidentales de las mismas. Estas variaciones ocurren en embriogénesis durante la cuarta semana de gestación. Algunas de estas variantes son causa de morbilidad. La mayoría de ellas no se asocia a ninguna patología y la mayoría de las veces son hallazgos incidentales durante los procedimientos quirúrgicos o endoscópicos. Su frecuencia es del 13%, presentando variaciones en los conductos biliares, incluyendo las variaciones en el conducto cístico, conducto colédoco o conductos hepáticos. Vamos a recordar un poco de la anatomía de las vías biliares. Estas se dividen en intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas formadas por los conductos hepáticos derecho e izquierdo y las extrahepáticas por el conducto hepático común. La unión con el conducto cístico nos van a formar el colédoco que llegan a la papila de Vater a la segunda porción duodenal. La vía biliar intrahepática está formada por los canalículos segmentarios que se originan de cada segmento hepático según coneo. Como vemos en esta imagen de un CEPRE, vemos señalados los diferentes segmentos que está formando cada canalículo, ¿verdad? El segmento 4 con el 2 y el 3 se unen para formar el conducto hepático izquierdo y los segmentos 5, 6, 7 y 8 se unen para formar el conducto hepático derecho. Anatómicamente, el hígado está dividido en lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho por el ligamento falciforme. Pero a partir del año 2000, el Comité Científico de la Asociación Internacional Hepatobilio-Pancreático unifica criterios para tener términos anatómicos y quirúrgicos prácticos. Y esto nos dice de que el hígado se divide funcionalmente en dos lóbulos o porciones, el lado derecho y el lado izquierdo, y estos son totalmente independientes uno de otro. Esto debido a las primeras ramas de la tríada portal, de la arteria hepática derecha, la hepática izquierda, así como la división de la vena porta hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y el drenaje de esos lóbulos por la vía principal, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos lóbulos, a su vez, se van a subdividir en 4 divisiones verticales: la división medial derecha, la división lateral derecha, la división lateral izquierda y la división medial izquierda, que esto está dada por las ramas secundarias de la tríada portal. Estas divisiones también se van a dividir en 8 segmentos hepáticos que son resecables quirúrgicamente y está determinado por las ramas terciarias de la tríada portal. ¿Qué nos quieren decir esto? De que cada segmento puede ser separado quirúrgicamente del hígado
sin afectar el funcionamiento del resto del lóbulo, ya sea derecho o izquierdo. La vía extrahepática, formada por la vía biliar principal, es el conducto hepático común y el conducto colédoco, y la vía accesoria es la vesícula biliar y el conducto cístico. Las porciones de la vía biliar principal se divide en 4 porciones. La supraduodenal, que prácticamente está formada por el conducto hepático común, la retroduodenal, la retropancreática y la intramural, formada por el conducto colédoco que llega a la papila de Vater. El esfínter de Oddi, a la llegada a la pared del duodeno, en la papila de Vater, tenemos el esfínter de Oddi, que a nivel biliar hay 3 niveles. Uno que es el superior, el medio y el inferior en la papila de Vater, y del lado del conducto pancreático tenemos el esfínter pancreático, que todos estos esfínteres en conjunto forman el complejo esfinteriano de Boyden, que nos permite el paso de bilis o del jugo pancreático hacia la segunda porción duodenal. Su irrigación, ¿de quién va a depender? De 4 arterias principalmente, de la arteria cística, ramas de la arteria cística, a nivel nos va a irrigar la porción superior de la vía biliar principal, ramas de la arteria hepática derecha, la porción media, y las ramas de la arteria gastroduodenal y de la pancreatoduodenal superior, la porción inferior de la vía biliar principal. Estas ramas se ubican anatómicamente a los lados, o sea, en la posición 3 y 9 según las agujas del reloj. Por lo que cuando hacemos una disección grande es de tener cuidado de no disecar mucho estas áreas para no dejar isquémica esas porciones, porque si dejamos isquémica estas porciones puede haber estenosis de la vía biliar principal. 2 triángulos que tenemos que recordar durante la disección de la vesícula son el triángulo del Carlot y el triángulo hepatocístico. ¿Por qué es la importancia de estos triángulos? Por las estructuras que los forman, ya que el triángulo de Carlot nos sirve de guía para ubicar el conducto cístico, la vía biliar principal y la arteria cística, y el triángulo hepatocístico, que está formado por el borde inferior del hígado, el conducto cístico y la vía biliar principal, es importante ya que en el centro de este, la mayoría de las veces vamos a encontrar la arteria cística, que es la que nos irriga la vesícula, ¿verdad? Y que es importante a la hora de hacer la disección para poder quitarla. Dentro de las variantes de los conductos hepáticos vamos a tener los conductos hepáticos aberrantes. Dentro de todas estas variantes, según la clasificación modificada de Taibi en 1982, estas uniones de los conductos intrahepáticos se dan dentro del hígado, pero en el caso de la colecistectomía, las que nos interesan son estas dos, que son conductos hepáticos aberrantes con drenaje al conducto cístico, como lo muestra esta primera figura, donde vemos el conducto hepático aberrante que llega a desembocar al conducto cístico. El peligro acá es que lo podemos confundir y ligar o cortar a este nivel distal a la unión de estos conductos y podemos lesionar el conducto hepático derecho aberrante. Si lo dejamos suelto, va a formar un bilioma que posteriormente el paciente va a evolucionar mal, o si lo ligamos podemos llevarnos a dañar el hígado con un daño crónico como es una cirrosis. Y tenemos el conducto hepático aberrante con drenaje al colédoco, que también, como pasa cerca y si está inflamado, podemos confundir que esto es el conducto cístico, podemos cortarlo y ligar y producir el mismo efecto, o un bilioma o una cirrosis hacia ese segmento.
Dentro de la variante de los conductos hepáticos, Simeón y colaboradores distinguen dos tipos de conductos hepáticos. Los primeros son accesorios y los segundos son aberrantes. Los accesorios, ¿cuáles son los conductos accesorios? Estos son los que proveen un drenaje secundario a una región hepática determinada. Cuando decimos secundario, quiere decir de que hay un conducto primario drenando ese segmento. Por lo tanto, estos conductos son extras, que si nosotros los ligamos no va a importar. ¿Por qué? Porque tiene el drenaje del conducto primario. En cambio, con los conductos aberrantes, representan la única vía de drenaje de una región hepática, pero se encuentra en una localización inusual, como vemos en esta imagen de CEPRE. Este es un conducto hepático aberrante que llega hacia el conducto cístico, que si cortamos acá, confundiéndolo con el conducto cístico, vamos a dejar sin drenaje este segmento hepático. Lo mismo con este. Tenemos el hepático aberrante y en esta imagen quirúrgica vemos la vesícula biliar, el conducto cístico, el conducto colédoco y llega un conducto aberrante del segmento 6, que si nosotros cortamos y ligamos aquí el conducto cístico, vamos a dejar defuncionalizado este conducto aberrante, o ya sea suelto o ligado. Y si hacemos eso, pues si está ligado, podemos llegarle a provocar al paciente una cirrosis. O si queda suelto, vamos a tener un bilioperitoneo. Se ha reportado la existencia de los conductos accesorios en un 2.9 a un 10% de los individuos. Siempre dentro de la variante de los conductos hepáticos vamos a tener los conductos accesorios o de Luschka o conductos periféricos, que estos no drenan un segmento hepático, pero sí drenan porciones subsegmentarias del parénquima hepático y desembocan en la vesícula biliar. Como vemos en esta imagen de CEPRE, está toda la vía biliar principal, la vía intrahepática, y posterior a que se ha opacificado toda la vía, vemos en el conducto del segmento 5 una fuga de material de contraste, que si esto en la cirugía lo dejamos abierto, nos va a ir a formar un bilioperitoneo. Entonces es de estar pendiente, porque si observamos esto, hay que ligarlo o cliparlo. Si queda suelto, entonces nos vemos obligados en la necesidad de intervenirlo, ya sea endoscópicamente, realizando un CEPRE para ir a hacer una esfinterotomía y colocación de una endoprosis para disminuir la presión de los conductos a este nivel y así procurar de que esta fuga sane lo antes posible. Los conductos de Luschka, vemos aquí en esta figura, aquí se observa que va del parénquima hacia la vesícula. Y aquí tenemos una imagen de la vesícula donde se está enfocando en el conducto accesorio. Entonces, los cuales que si observamos esto, hay que ligarlo o cliparlo para evitar una fuga biliar. Dentro de las variantes en el conducto cístico son 4 las principales. En ella, como se muestra en esta figura, es una implantación baja del conducto cístico al hepático común. La otra forma de presentar es que el conducto cístico hace una espiral anterior o posterior a la vía principal para unirse ya sea en la cara posterior o anterior o lateral izquierda. También tenemos la implantación baja del cístico, que realiza una espiral antes de insertarse el hepático común, que esta espiral puede ser anterior o posterior a la vía principal. Y también podemos tener un conducto cístico largo y paralelo al colédoco y se inserta en la cara lateral, pero abajo en el colédoco, lo que da una impresión como que fuera un cañón de escopeta. Aquí tenemos imágenes de CEPRE donde se nos muestran las diferentes variantes del conducto cístico. En esta imagen vemos un conducto cístico que llega a la cara lateral de la vía biliar principal,
que es lo usual encontrar. En esta otra imagen tenemos que el conducto cístico llega a la cara anterior de la vía biliar principal. En esta vemos un conducto cístico largo que hace una espiral por la cara anterior de la vía biliar principal y se inserta del lado izquierdo al hepático común en la porción baja. En esta otra imagen tenemos un conducto cístico que hace una espiral y se inserta del lado izquierdo del colédoco, y en esta tenemos una imagen de escopeta en la cual vemos que el conducto cístico es largo y va paralelo a la vía biliar principal. La importancia de esto es que no hay que confundirlos con la vía biliar por lo largo. Podemos creer de que esta pueda ser la vía biliar, ¿verdad? O podemos lesionar esa parte del conducto biliar cuando presenta cuando hace la espiral que cruza hacia el otro lado el conducto cístico. Podemos creer de que eso puede ser parte del cístico y confundirlo, y podemos cortar la vía biliar principal. Entonces aquí es donde se nos ayuda la imagen radiológica cuando hacemos un colangiograma transoperatorio para identificar las diferentes estructuras y prevenir una lesión de la vía biliar. Tenemos otras variantes importantes del conducto cístico. Como se muestra en esta figura C, la vesícula biliar y el conducto cístico llega a desembocar al conducto hepático derecho. En la figura F tenemos que la vesícula biliar no cuenta con un conducto cístico, es una vesícula sésil, y esto nos puede llevar a confundir la vía biliar como que fuera el conducto cístico. En la figura D, esta se inserta en un hepático derecho aberrante que llega hacia la vía biliar principal, que si cortamos a este nivel, vamos a provocar un daño en ese segmento del hígado o provocar un bilioperitoneo que va a haber la necesidad de drenar eso que puede estar coleccionando y realizarle un procedimiento endoscópico. Otras variaciones de la anatomía en la vesícula biliar tenemos la ausencia y atresia, que estos son poco frecuentes. Su frecuencia oscila entre el 0.01 al 0.04%. Vamos a tener vesículas dobles como nos muestra esta figura, que hay doble vesícula con un conducto cístico, o podemos tener doble vesícula con císticos separados que llegan a la vía biliar principal. La frecuencia de estas apariciones es de 1 en 3.000 o 1 en 4.000 autopsias según un informe realizado por Boyden. Siempre dentro de las variaciones de la vesícula podemos encontrar ectopia de esta con una aparición del 0.1 al 0.7%. La vesícula biliar puede estar fuera de su sitio, ¿verdad? Y presentarse a la izquierda del ligamento falciforme o intraparenquimatosa o intrahepática, como lo muestra esta figura. En esta figura transoperatoria, donde tenemos esto, es el fondo de la vesícula y está totalmente dentro del hígado. Está en el segmento 4, ¿verdad? Sobre la cúpula hepática a 8 centímetros del borde inferior. También podemos tener sitios inversos, como lo muestra en esta figura de la tomografía, donde tenemos el hígado y la vesícula biliar al lado izquierdo del paciente. O pueden haber posiciones más raras de encontrar, como la retrohepática, la suprahepática y la supradiafragmática. La retrohepática, aquí tenemos un colangiograma oral donde se nos muestra que la vesícula está retrohepática. Por lo general se han reportado casos que están atrás del lóbulo caudado. Así también tenemos estas variantes que hay doble vesícula, una vesícula en posición normal que su cístico llega a insertarse a la vía biliar principal, y otra vesícula parcialmente dentro del parénquima hepático en el segmento 4 y que llega a drenar hacia el conducto hepático izquierdo. Dentro de las variaciones del colédoco tenemos variantes en su drenaje,
¿Cómo así variantes en su drenaje? Estos, en vez de llegar a la papila de váter, llegan hacia el píloro o hacia el antro o hacia el fondo gástrico. También podemos tener doble colédoco, como se muestra en esta figura del CEPRE. Entonces son dos colédocos que no llegan a la papila de váter en la segunda porción, sino que esto se observó que llegaba a un remanente como que fuera papila de váter, pero sin ser una totalmente, y llega a nivel de la unión de la primera con la segunda porción del duodeno. Estas pueden llegar por separado o puede desembocar en un mismo orificio, como lo muestra esta figura. También el colédoco puede drenar por separado del pancreático al llegar al duodeno. También tenemos las dilataciones quísticas, como lo muestra la clasificación quística de Todani, que hay del tipo 1, 2, 3, 4 y 5, con las diferentes subdivisiones en algunas de ellas, como en la 1 o en la 4. Aquí tenemos imágenes de CEPRE donde se nos muestra un Todani tipo 1, ¿verdad?, o un tipo 3, que es un coledococele, donde el procedimiento para este es la esfinterotomía endoscópica, o la tipo 4, que está formado por quistes extrahepáticos e intrahepáticos, que ya el procedimiento curativo es quirúrgico con el trasplante hepático. También tenemos variaciones en irrigación de la vesícula biliar. Recordemos que la arteria hepática común es rama del tronco celíaco, y esta rama nos da la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia, la cual se divide antes de entrar al hígado en hepática izquierda y la hepática derecha. Y la hepática derecha nos va a dar la arteria arcística, que es la que nos va a irrigar la vesícula. Dentro de las relaciones entre la arteria hepática derecha y el conducto hepático común, vamos a tener que la más frecuente, en un 64% de los casos, la arteria hepática derecha se encuentra por detrás de la vía biliar principal. Como segundo lugar de frecuencia, con un 24%, tenemos que la arteria hepática derecha va por delante de la vía biliar principal. Y en un 12%, que es más raro, la arteria hepática derecha no se va a originar de la arteria hepática común o hepática propia, sino que se origina de la arteria gastroduodenal o de la mesentérica superior. Aquí, como observamos en esta imagen quirúrgica, tenemos la arteria hepática derecha por delante de la vía biliar principal. Entonces aquí es de tener cuidado de no ligar y cortar. Ahí vamos a ver la diferencia con el diámetro de los vasos sanguíneos. Si vemos que es muy grande o muy grueso, tenemos que tener cuidado y no confundirlas con la arteria cística. En este otro caso, en esta imagen, tenemos que la arteria hepática derecha está por delante o en la cara anterior de la vesícula biliar. Esto es la vesícula, la arteria hepática derecha, y aquí está la arteria cística. Entonces aquí es de tener cuidado, porque si cortamos algo, podemos causar un sangrado dentro de la cirugía que nos va a dificultar terminar bien la cirugía. También tenemos las relaciones entre la arteria hepática y la vena porta hepática. En un 91% de los casos, la arteria hepática derecha está por delante de la vena porta, y en un 9% de los casos, la arteria hepática derecha se encuentra por detrás de la vena porta hepática. Esta relación la encontramos frecuentemente en los pacientes con cirrosis portal. Sí, vamos a tener también las variaciones de origen y el curso de la arteria cística. En la mayoría de los casos, en un 75%, esta es rama de la arteria hepática derecha. Y menos frecuentes puede tener su origen diferente al de la arteria hepática derecha. Aquí observamos que en un 6% de los casos, la arteria cística se origina
de la arteria hepática izquierda. En un 13% de los casos puede haber doble arteria cística y que depende de la arteria hepática propia. Y en un 2.1% de los casos, la arteria cística se origina de la hepática propia. Y en un 2.6% de los casos podemos encontrar que esta se origina de la arteria gastroduodenal. Entonces aquí es de tener mucho cuidado a la hora de identificar las estructuras antes de cortarlas. Finalmente, quiero dar unas recomendaciones. En primer lugar, creo que es importante estudiar y recordar la anatomía de la vía biliar y sus variantes antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico para tratar de prevenir o disminuir la presencia de lesiones de la vía biliar. En segundo, ante la duda de no poder identificar bien las estructuras, como residentes estamos obligados a pedir ayuda a un cirujano experto o realizar con angiograma transoperatorio antes de clipar, anudar o cortar la estructura para prevenir una lesión de la vía biliar. Y tercero y como último, como residentes es importante, aunque no sé si ya lo tienen, crear una colección de imágenes transoperatorias para identificar las diferentes estructuras anatómicas y sus variantes que presenta nuestra población, así como también realizar con angiogramas transoperatorios para familiarizarnos con la anatomía de la vía biliar. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad. Gracias. Feliz noche.